tiempo. Quiero hablar uno de los temas que considero más importante para la formación del carácter y para la expansión. Escuchad, hoy te voy a soltar una perla que si la aprendes a tomar, primero vas a entender por qué en tantas áreas de tu vida estás trabado. Y segundo vas a entender, cuando me refiero a trabado, yo no estoy predicando un evangelio de economía, ni un evangelio positivista. Predicamos reino. El tema es que muchas veces a causa del desierto, morimos en el desierto y no entramos en la tierra prometida. Y el diseño de Dios es entrar en el reposo. El reposo es Cristo. El reposo es el reino. El reposo es un lugar de expansión. Todo produce en el reposo. Todo crece. Para mí no tiene coherencia una persona que dice yo soy cristiana, yo tengo a Cristo en mi corazón y su vida es una miseria. Y no te estoy diciendo que es una miseria ahora, estoy diciendo que hace 20, 30 años que es una miseria y no levanta cabeza con nada. En la salud está destrozado, en la economía está destrozado, lleno de deudas, no puede hacer absolutamente nada más que estar dependiendo de los hombres. Entiendo que es salvo, pero no entiendo que esté en el reino. Entiendo que esa persona haya recibido a Cristo como su Salvador, pero creo que no lo vive como rey y que no puede disfrutar del reino de Dios. La salvación es algo a la que todos tenemos acceso, sin embargo, salvación tiene muchos niveles, muchos grados. Y es muy importante que vos puedas conocer todos esos niveles. Quiero hablarte de algunos principios espirituales. Un principio espiritual es algo que rige el mundo. La salvación es un principio espiritual. La santidad de Dios es un principio espiritual. Que el pecado te mate es un principio espiritual. Eso no es un gusto, es un principio espiritual, es una ley. ¿Qué es una ley? Algo que rige, te guste o no te guste. Es decir, la ley de la gravedad es algo que rige. La conozcas o no la conozcas, la ley de la gravedad existe. No porque no conozca la ley de la gravedad va a salir volando. Va a decir, ay, no conozco qué es la ley de la gravedad, permiso, y se va volando. No funciona así. Es decir, el niño que no conoce lo que es la ley de la gravedad se asoma al borde de la cama, se cae. Por más que no conozcas de las leyes, por más que no conozcas principios espirituales, los mismos existen. Y eso te toca identificarlos. La palabra de Dios dice en el libro de Oseas que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento, fue ignorante. Me da mucha bronca que el mundo se haya apropiado de cosas que le pertenecen al Padre. Hoy tenemos a toda la nueva era que se apropió de todo lo que es la medicina homeopática. Y muchas de esas cosas nos pertenecían a nosotros, a los hijos de Dios, porque son diseños de Dios. Él pone el árbol de la vida, era un árbol de sanidad. Pero el problema fue de que los hijos del mundo, los hijos del diablo, tomaron estos elementos, se apropiaron de ellos y los administraron y los gobernaron. Entonces los hijos de Dios en ignorancia dijimos, todo lo que provenga de ellos lo rechazamos. Entonces de repente vos no entendés cómo desarrollar salud en tu vida, porque todo lo asociás a las tinieblas. Pero todo proviene del Padre. El diablo es el que terminó tergiversando todas las cosas. Así que tenemos que entender principios espirituales. Hay un principio espiritual del cual fluyen todas las cosas. Este principio espiritual es autoridad. Autoridad. Repetí conmigo, autoridad. Hoy te voy a hablar acerca de la autoridad. Muchas personas cuando escuchan hablar de autoridad se ponen inquietas, se ponen incómodas. Esto lo expliqué muchas veces, pero el diablo lo primero que hace al hombre adámico, sabiendo que en algún momento Cristo puede venir contra él, o mejor dicho, puede venir a salvarlo, puede venir contra el diablo y puede venir a salvarlo de ese espíritu adámico, el diablo te carga de diseños falsos. Entonces te pone en tu cabeza que reino es la imagen de un rey déspota, un gobernador malicioso que se queda con todas las riquezas. Cuando vos te imaginás un rey, vos te imaginás a alguien que se aprovecha de la gente afuera del castillo pidiendo monedas y el rey pasando en su carro. Te imaginás a un rey que manda a matar a todos los que no están de acuerdo con él. Te imaginás a un rey tirano. Entonces cuando a vos se te dice que el reino de los cielos está en la tierra, vos decís, a mí no me interesa un reino. Claro, cuando vos se te viene reino a la cabeza, vos te imaginás una tiranía. Cuando a Dios se le viene reino a la cabeza, se le viene su imagen. El diablo primero tergiversa los diseños para que cuando vos recibas el diseño de Cristo, cuando recibas la verdad, la recibas tergiversada. La palabra autoridad tiene mucha referencia a esto.
Entonces de repente yo te digo, someteos pues a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y a vos se te vienen frases a la cabeza. No puede ser que Dios ponga todas las autoridades. No puede ser que Dios ponga, qué sé yo, a un Maduro o a un Chávez en el poder. Sí, Dios lo puso en el poder. Y no puede ser que Dios haya puesto a algunos presidentes que se portaron tan mal. Sí, Dios los puso. La palabra de Dios dice que Dios pone y saca reyes. Dios pone y saca reyes. Usted no tiene ni idea cómo opera el reino de los cielos. A veces nosotros quisiéramos que todos los presidentes fueran evangélicos. Esa es la idea que nosotros tenemos del reino. Somos tan limitados en nuestra forma de pensar que nuestra máxima expresión del reino de Dios es que el presidente sea evangélico. Gracias a Dios los presidentes no son evangélicos. Doy gracias a Dios. Porque lo que debería ser la imagen de Cristo sería corrompida rápidamente. Sería corrompida rápidamente. Se necesita de todo un diseño para que pueda gobernar alguien. Se necesita un cambio de leyes. Si no, ese presidente tendría que gobernar bajo leyes humanas. Eso es terrible. Entonces resulta que la palabra autoridad también fue un diseño que fue tergiversado. Nosotros se nos eriza la piel cuando pensamos en sujetarnos a las autoridades, en someternos a las autoridades. Si vos le decís a un chico de alguna villa que tiene que sujetarse a la autoridad, piensa en un policía, se le ponen los pelos de punta, tiene ganas de tirarle con algo. Porque ha vivido que el policía entró a la casa, le golpeó la puerta, tiró la puerta abajo, metió al padre en la cárcel sin pedir explicación, a él le metieron un culatazo en la boca. Entonces cuando piensa en un policía, piensa en algo horrible, no piensa en autoridad. Dice, voy a matar al policía cuando lo vea. Ese es el pensamiento de un grupo social. Cuando vos vas a algunas regiones de América Latina, te encontrás con que vos le decís, sujétense a las autoridades, sométanse a las autoridades. Te dicen, yo ni loco me someto a ese. Ni loco me someto a ese, nos está escondiendo el dinero, nos está escondiendo la comida, está haciendo cosas terribles con nosotros. Hay muchas personas que se le dice, sometete a tu autoridad. Y te dice, ¿cómo me voy a someter a la autoridad de mi pastor? Si es un pedófilo, es un pornógrafo, es un adúltero, es un hombre fuera de Dios, es un egoísta, avasalla con el poder. No me voy a sujetar a ninguna de esa autoridad. Las personas tienen en su cabeza una distorsión de lo que es autoridad, porque confunden la palabra autoridad con persona. Creen que autoridad es la persona, creen que autoridad tiene que ver con la persona. Autoridad no tiene que ver con la persona. Autoridad no tiene que ver con una función. Eso es un error doctrinal, un error en el entendimiento. Apocalipsis 2:26. Voy a leer varios pasajes. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso es una promesa final. ¿Cómo le va? Muy bien. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué es lo que Jesús viene a establecer sobre la tierra? Para nosotros la palabra es reino, pero reino y autoridad no difiere. Tiene un perfil diferente de enfoque, pero reino y autoridad no difiere. Toda la Escritura habla sobre la autoridad de Dios. De hecho, no hay otro tema en la Escritura que la autoridad de Dios. La palabra autoridad. No hay otro tema tan importante en la Biblia como sea la autoridad de Dios. Claro, uno dirá, no, pero es el reino. Es que estamos hablando de eso. El reino es la fuente de la autoridad. El reino es la fuente de la autoridad. ¿Por qué es reino tiene autoridad? ¿Por qué es rey tiene autoridad? Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Es muy importante que vos entiendas que solo puede expandirse, crecer aquello que tiene vida. Si yo pongo este vaso acá y me voy, vuelvo a los 10 años y el vaso va a estar acá. Si nadie lo sacó, nadie lo tocó y no ocurre absolutamente nada, el vaso sigue estando ahí. No creció en forma, no creció en moléculas, no creció en nada. El vaso sigue igual. El vaso no tiene vida, no crece, no se expande. Esa es la creación del hombre. El hombre sin Dios no puede hacer nada que produzca vida. El hombre no puede dar vida. El hombre solo es administrador de la vida. No puede darla.
La vida produce expansión. ¿Qué produce la vida? Crecimiento. ¿Qué produce? ¿Querés que tu economía tenga vida? La vas a ver cuando crezca. ¿Querés que tu salud tenga vida? La vas a ver cuando se estabilice. ¿Querés que tu familia tenga vida? Lo vas a ver cuando funcionalice según lo que es. Expansión y crecimiento no es algo más grande. Expansión y crecimiento tiene que ver a lo que está relacionado en su función. Vos ves de repente un músico que crece. ¿Cómo crece un músico? ¿Se hace más grandote? No, toca mejor. Entonces la expansión y el crecimiento tiene que ver cuando vos das más frutos, cuando vos podés expresar mejor. Todo lo que esté fuera de Dios no puede producir vida, no puede expandirse, no puede desarrollarse. Todo lo que esté fuera de Dios. ¿Eso lo entiende conmigo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces tenemos dos diseños. Uno es el reino de los cielos, el cual es un reino de vida, y el otro es el reino de las tinieblas, o un reino de muerte que está fuera de Dios. Este reino de muerte no produce nada. El diablo no puede reproducirse. El diablo no puede hacer absolutamente nada para crecer. Por eso, él toma lo que está vivo del reino de Dios, lo gobierna y lo mete en su reino. Pero tiende a implosionar, tiende a autodestruirse. El reino de las tinieblas no puede sostenerse por sí mismo. Sí o sí, tarde o temprano va a terminar decayendo, va a terminar siendo totalmente destruido porque no puede producirse, porque no tiene vida, porque no opera desde el principio de la vida del Padre. La vida es un misterio, pero la vida es la sustancia misma de Dios. No es que Dios tiene vida, Dios es vida, o sea, el Padre es vida, es la esencia de la vida. ¿Hasta ahí me sigue? Empiece a entender que todo en su vida, lo que no crece, lo que está trabado, lo que no se reproduce, su ministerio, sus relaciones interpersonales, su estudio, su carrera, sus proyectos, sus ideas, que no progresan, es porque no tienen vida. Dejo que la palabra sedimente en su mente porque me parece que no la captó. Todo lo que no ha crecido en usted es porque no tiene vida. ¿Por qué no tendría vida si soy un hijo de Dios? ¿Por qué no tendría vida si Cristo habita en mí? Porque todo lo que habita Cristo en nosotros no es todo lo que nosotros somos. Hay mucho en nosotros que no es Cristo. Y todo lo que es de nosotros que no es Cristo tiende a morir, tiende a quebrarse, tiende a desaparecer. Aparte, está escrito que Él va a crecer y que nosotros vamos a menguar. ¿Hasta acá venimos bien? Entonces empecemos a entender algunas cuestiones. Cuando Lucero se encuentra Lucero es uno de los querubines más importantes en el reino de los cielos en un momento de la eternidad. El reino de los cielos se sostiene por el poder de Dios, se sostiene por la palabra de Dios. Todo el reino de los cielos se sostiene por la palabra de Dios, por el poder de su boca. Él dice y las cosas son. Él dice, hoy es de día, listo, es de día. O sea, no hace falta que aparezca un sol, es de día porque Él dice que es de día. Y vos vas a ver que es de día. Lucero, en la multitud de sus contrataciones, en la multitud de sus negociaciones, y eso es un capítulo, es un misterio, algún día lo voy a charlar, pero eso es un misterio para las Escrituras, dice el misterio de la iniquidad, el misterio de lo desviado. En algún momento él piensa y dice, subiré a lo alto. Lo alto es el monte de Dios. Siempre que la Biblia habla de monte, habla de un gobierno. Subiré a lo alto y seré como Dios. Fíjense que en Ezequiel 28, él no disputa el poder de Dios. Él nunca quiere reemplazar a Dios.
Él quiere ser como Dios. ¿Me siguen hasta acá? Lucero quiere ser como Dios. Ponerse a la altura. ¿Qué significa ser como Dios? Significa tomar decisiones junto con Él. Pero, no es un asunto de capricho el tomar o no tomar decisiones. El que toma decisiones es el que conoce, el que sabe, el que entiende, el que puede producir vida. Ese es el que toma las decisiones. El que puede producir vida, porque es el que puede hacer expandir algo. Entonces Lucero se levanta y dice: yo seré como Dios. Motivo por el cual Dios lo echa. Lucero cae y cae con la tercera parte de los ángeles de Dios. Estos ángeles que caen con Lucero no se ponen de acuerdo con Lucero y le dicen: estamos de acuerdo con vos, no estamos de acuerdo con Dios porque queríamos que todos fuéramos lo mismo. Los ángeles caen porque los ángeles piensan que Lucero es el Cristo. Estos ángeles no tienen acceso a Dios así nomás. El reino de los cielos no es algo simple, es algo bien complejo. No es que de repente vos traspasás el ámbito espiritual y te encontrás un trono, un montón de ángeles y todo ahí, todo es lo mismo. No. Ellos tampoco pueden tener acceso. De hecho, ellos solamente pueden ver lo que Dios permite que vean. Estos ángeles caen porque ellos tienen un principio. Ellos tienen una pauta, ellos tienen una esencia, ellos tienen una sustancia. Fueron creados para sobrevivir bajo un sistema de autoridad. Entonces cuando Lucero les dice: nos vamos, ellos no objetaron discusión. Nos vamos. Y cae con ellos. Ese es el motivo por el cual cuando Cristo muere, va al infierno a predicarle a todos los encarcelados. Ese es el motivo. Ahora, esto que le pasa a Lucero de quedar fuera de la autoridad de Dios, de quedar fuera del reino, y ahora te voy a explicar cuál es la implicancia de quedar fuera del reino, es lo que Lucero le propone a Eva. Hay un momento determinado en la historia donde Adán y Eva están bajo la tutela de Dios, bajo la atmósfera del reino de Dios. Dios habla y ellos se mueven. ¿Alguna vez vieron esos cardúmenes que se mueven todos juntos? Hay estudios que dicen de que son como una especie de cerebro comunitario. Los estudios definen de que si ellos tuvieran necesidad de atacar un depredador, entre muchos podrían atacarlo porque funcionan como un cerebro común. Entonces son todas células como separadas, son pececitos, cada uno tiene su cerebro, pero van para todos lados juntos. Cuando uno lo quiere atrapar, se hacen un y se vuelven a cerrar. Lo mismo ocurre con ciertos hormigueros, con las abejas. Así operaba el diseño de Adán y Dios. Dios iba para allá y Adán estaba yendo para allá. No era porque Dios lo estaba yendo, sino porque él simplemente estaba conectado con el Padre. Entonces el fluir del Padre era el fluir de Adán. No era que Adán estaba esclavizado al Padre, simplemente los dos eran uno. Adán podría decir desde su lugar: me estoy moviendo para allá y Dios viene conmigo. Pero en realidad era que Dios se estaba moviendo para allá y Adán se estaba moviendo para allá también. En otras palabras, ellos eran uno. Porque Cristo era el que diseñaba ese espíritu. Era el espíritu en el cual él se movía. Cuando Eva empieza a charlar con una voz que no es la voz del Padre, Adán le propone, la serpiente le propone algo interesante. Le dice: ¿así que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol? Entonces Eva le dice: no, sí podemos comer de todos los árboles del jardín, podemos comer, salvo de uno. ¿Por qué? Le dice: porque el día que de él comamos, vamos a morir. Claro, la revelación de muerte que tenía Eva era salir de la presencia de Dios. Pero la serpiente le cambia el significado y le cambia el diseño a la muerte. Y le dice: no vas a morir.
Solo que el día que Él coma, vas a ser como Dios, lo que Él quería, vas a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa cuando una persona conoce lo bueno y lo malo? Cuando una persona conoce lo bueno y lo malo, ya no le interesa que le manden. Si ustedes supieran cómo dar esta palabra, o si ustedes supieran esta palabra, ustedes no estarían escuchándola. Si ustedes dijeran, yo sé cómo dirigir una iglesia, yo sé cómo administrar, yo recibo palabra de Dios, yo sé cómo hacer las cosas, yo voy a dirigir a la gente, esa gente no va a tener autoridad encima, se va a ir, se va a abrir una iglesia, va a poner 20 sillas, va a empezar a cantar unos coritos y va a decir, tengo una iglesia. Porque asume que conoce, asume que cree, asume que sabe. Entonces Eva se ve tentada por la misma forma en la que la serpiente cae. La serpiente cae por querer conocer, por querer ser igual a Dios. Eva cae por ser igual, por pretender ser igual a Dios. El hombre no cae por eso. Esa es Eva. El hombre cae por pavo, porque él sabía lo que tenía que hacer y decide escuchar a la mujer. Y esto es verdad, por ser comedido con la mujer, él cae. Él no habla con la serpiente. Él no habla con la serpiente. Ahora, ¿por qué te estoy explicando esto? Tiempo más adelante, la historia de la humanidad se distorsiona. Los hombres empiezan a pecar de una forma desaforada, al punto tal que los ángeles caídos empiezan a tener relaciones con los hombres. A esto se le llamaba incubo, sucubo. Y dice la mitología, y dicen las leyendas, y dice también la historia, y dice también la Biblia, que las mujeres engendraron gigantes de los mismos hijos. Esos hijos, la palabra hijo, esa palabra hijo hace referencia a ángeles. Y esos gigantes también gobernaron la tierra, al punto tal de que muchos de su herencia fueron los que pelearon después contra el pueblo de Israel. La tierra estaba totalmente desaforada. En medio de la tierra se levanta uno que empieza a poner orden, porque todos los animales de la tierra empezaban a gobernar sobre los hombres. Entonces las bestias del campo eran un gran problema, porque toda la creación se había rebelado. En ese momento se levanta un hombre de la tierra llamado Nimrod. La Biblia lo describe como el gran cazador, un hombre fuerte, un hombre vigoroso, pero un hombre que atentaba contra Dios. Un sumerio, persa, o desde él surge toda esta civilización. Él comienza a salvar a la gente y empieza a gobernar a la tierra con violencia. Empieza a matar a los animales y la gente empieza a seguirle porque él es el gran libertador de los problemas. Y comienza a construir las primeras civilizaciones. Una de las primeras civilizaciones que él construye es Babilonia. Una de las primeras civilizaciones. Él en ese lugar decide levantarse contra Dios. Y él erige una torre llamada Babel. Él está levantando algo, él está levantando su imperio, él está levantando su mundo. Él dice, yo conozco el linaje de Caín, el linaje de la serpiente, el linaje que decía, yo conozco, yo sé, también se estaba levantando en ese momento. Entonces lo que está ocurriendo es que el hombre comienza a levantarse contra Dios, levanta un monte de gobierno, levanta una torre de gobierno, levanta un lugar alto para gobernar. Y Dios, cuando ve que el hombre se pone de acuerdo, dice, no puede el hombre ponerse de acuerdo porque van a llegar y van a lograr lo que están buscando. Así que ¿sabe lo que hace Dios? Él envía un espíritu de confusión y confunde las lenguas. Y las lenguas, el cambio de lengua hace que la gente no se pueda comunicar. ¿Y sabes lo que ocurre? La obra se detiene. ¿Por qué se detuvo una obra tan hermosa? Porque era una obra que Dios no estaba construyendo. ¿Por qué se detiene una obra tan preciosa? Porque no tenían la posibilidad que la palabra del que estaba dirigiendo llegara hasta la persona que estaba ejecutando. Alguien daba una orden y no podían entenderse. Alguien daba una orden y había una confusión. Que vengan los ladrillos y venía la mezcla. Que venga la mezcla y venían las maderas. Que vengan los obreros y que pongan acá debajo. Y de repente venían las mujeres y traían a comer. La confusión era tal que no pudieron continuar. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no puedo avanzar en mi vida? ¿Por qué mi economía está trabada? ¿Por qué pongo un trabajo y de repente saco 2 monedas para pagar los gastos? ¿Por qué mis hijos se van de mi casa?
¿Por qué les hablo, les predico, los llevo a la iglesia y terminan consumiendo drogas? ¿Por qué la Babel que estoy levantando no puede ser terminada? Porque no es algo que Dios esté construyendo. Hay personas que pasan mucho tiempo mirando a ver si lo que han vivido tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la maldición, tiene que ver con la iniquidad. Y vienen y te dicen, no sé cómo seguir, no sé cómo avanzar. Ya renuncié, ya me hicieron liberación, ya me sacaron de cautividades, me sacaron de los pozos de astrología. Hice regresión también, hice un montón me metí en nueva era con la cintita roja. Ya no sé qué hacer. En la iglesia me hicieron liberación, fui a los retiros, fui a los encuentros, me leí todos los libros del doctor Palermo, hice de todo, fui al programa de Vivir de Todo y sigo exactamente igual. Dígame qué tengo que hacer. Y hay una sola cosa que tenés que hacer. ¿Qué pasa cuando de repente lo que está deteniendo nuestra vida no es ni más ni menos que el mismo Dios? ¿Qué pasa cuando el que pone freno a nuestro avance no es ni más ni menos que el mismo Dios? ¿Es posible eso? Lea las Escrituras y se va a dar cuenta. ¿Por qué? El principio de la caída tiene que ver con estar fuera del diseño, estar fuera de Dios, estar fuera de autoridad. Te quiero explicar sobre la autoridad, vuelvo al mismo punto. La palabra autoridad hace referencia a un poder intrínseco. Autoridad, repita, autoridad conlleva poder. De nuevo, autoridad conlleva poder. Ok, miren, vamos a hacer un ejemplo práctico. Yo soy un policía de tránsito. De repente estoy en la ruta y viene un camión. El camión tiene más potencia que yo, pero yo tengo autoridad. Yo le hago así al camión y el camión se detiene. Si no se detiene, otros como yo lo van a detener obligadamente. ¿Me entienden? Algunos dirán, ¿te puedes llevar puesto? Sí, te puedes llevar puesto, pero te puedo garantizar que 30.000 como yo lo van a detener obligadamente. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué el diablo cuando vos le decís basta, frena? ¿Porque es menos poderoso que vos? En potencia no. Pero él sabe que si transgrede el espíritu que hay en vos, viene todo el ejército de los cielos contra él. Entonces no es pavo. Entonces la autoridad no significa potencia, significa poder. El poder está en manos de la autoridad. Imagínate de repente de que yo llego acá y están todas las sillas puestas así. Yo hoy soy la autoridad de esta casa, hoy. Entonces yo les digo, vamos a mirar todos para atrás. Ustedes, porque ven la autoridad que hay en mí, asumen esta palabra, la obedecen y se dan vuelta. Eso es poder. El poder es el que es administrado desde la autoridad. De repente están limpiando, ¿sí? Y viene un niño y dice, dejen de limpiar. Los que están limpiando lo van a mirar y van a decir, anda con tu papá, nene. Pero si de repente yo llego, o llega Jere, que es uno de los pastores, o llega Juan, que es otro de los pastores, y dice, vamos a dejar de limpiar por un rato porque necesitamos hacer otras cosas. Esa palabra tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque yo se la delegué. La autoridad no es una persona. La autoridad es una porción espiritual que desciende de la misma esencia de Dios. No es un rol, no es una función, no es una institución. Es un pedacito de Dios. Ese es el motivo por el cual David, cuando lo ve a Saúl que lo quería matar y tiene la oportunidad de liquidarlo, dice, no voy a levantar mi mano contra el ungido, no voy a levantar mi mano contra la unción, no voy a levantar mi mano contra la autoridad. Es por eso que se enoja tanto contra la persona que lo mata a Saúl, ¿se acuerdan? La persona que lo mata a Jonathan y viene contento y le dice, yo maté a Jonathan, te quiero decir que yo te ayudé a liquidar a tus enemigos. Él lo hubiera podido liquidar a su enemigo cuando quisiera. Así que cuando se enteró de que esa persona no tenía problema en levantar su mano contra la autoridad, le dijo, no tengo nada que ver con vos. A espada mataste, a espada morís, y lo mataron. Porque levantó su mano contra el ungido de Dios. No tiene nada que ver con si está haciendo las cosas bien o mal. El problema que nosotros tenemos para entender la autoridad es que antes de sujetarnos a la autoridad, primero la evaluamos.
Fíjense qué difícil es. Yo le digo a alguien, a ver, Martín, enséñame un poco de electricidad. Entonces Martín me empieza a explicar y yo empiezo a decir, me parece que sabe. No, me parece que no sabe. No, lo que está diciendo no estoy de acuerdo. Pero yo no sé nada de electricidad. La única forma que yo tenga de poder aprender, de poder recibir, de poder tener autoridad en el tema, es asumir que el otro tiene el poder para poder impartirlo. El problema que tenemos con la autoridad es que nosotros primero la medimos. A ver, voy a ver si está en santidad. Luego voy a ver qué hace con su dinero. Luego voy a ver cómo trata a sus hijos. Luego voy a ver qué tipo de palabra trae. Porque no quiero una palabra media fresca. En realidad hay mucha gente que no viene a escuchar palabra fresca. Viene a ver qué es lo que se predica para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. Esa gente no crece nunca. Está siempre dando vuelta alrededor de lo mismo. Porque no tiene una palabra nueva para él. Porque siempre está midiendo conforme a lo que sabe. ¿Cómo puede aprender algo nuevo si antes de aprenderlo primero lo mide con lo que sabe? La palabra de Dios no habla ni hace referencia a ese tipo de autoridad. Ahora te quiero seguir el lineamiento de este principio espiritual. Resulta que la autoridad te designa poder. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de reino. El reino de los cielos consiste en poder. El reino de los cielos consiste en poder. ¿Conoce el pasaje? No me acuerdo ahora cuál es la cita bíblica, pero un pasaje literal que dice, porque el reino de los cielos consiste en poder. No consiste en bebida ni en comida, sino que consiste en poder. Es justicia, paz y gozo. Y otro pasaje dice, consiste en poder. ¿Ok? La manifestación es la justicia, la paz y el gozo. Pero la sustancia del reino es el poder. ¿Ese poder de dónde viene? De la autoridad. 1 Corintios 4:20. Perfecto. Entonces resulta que para que yo pueda avanzar en algún área de mi vida, yo tengo que tener autoridad. ¿En qué querés tener poder? No me digan levitar las cosas. No, ¿en qué querés tener poder? ¿Querés tener poder sobre la salud? ¿Querés tener poder sobre lo económico? ¿Querés tener poder sobre la educación de tus hijos? ¿Querés tener poder sobre el ministerio? Yo te voy a decir algo para que vos empieces a entender. En aquella área de tu vida que no tenés poder, es el área de tu vida donde te has resistido a la autoridad. Es aquella área de tu vida donde te has resistido a la autoridad. La autoridad es tu única garantía de que tengas poder. En la medida que estás bajo autoridad. Uno está bajo autoridad en diferentes áreas de la vida. Las mujeres están bajo autoridad de su marido. Pero eso no significa que su marido pueda hacer con ellas lo que quieran. La palabra dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Entonces aparece una mujer que yo no me voy a sujetar a este pedazo de bestia, a este 666 que anda dando vuelta, un alcohólico, drogadicto, una porquería, una persona inhumana. No me voy a sujetar a él. Pero vos no encontrás en la Biblia que te diga, mujeres, sujétense a su marido, si estos maridos son idóneos, hombres de la palabra de Dios, ministradores del poder del Espíritu Santo. No, te dice, sujétense a su marido, punto. Pero la Biblia también dice de que él me tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. Oíme, tu orden termina en que te sujete a un marido, punto. No dice, pero sí. Pero ¿sabes por qué muchas no lo hacen? Escuchá porque esto empieza a caer. Así está maldecida la sociedad. Yo te voy a traer muchos pasajes para que vos empieces a entender. Esto fue una enseñanza a una escuela entera. Resulta que esta mujer que no se sujeta a su marido quiere tener gobierno sobre sus hijos y sus hijos no le dan bolilla. Y no sabe por qué sus hijos después empezaron a deshonrarla a ella y a su marido. Y la respuesta está en que ella es autoridad de sus hijos, pero si ella no tiene la autoridad que puede tomar de la unción de su marido, por más que sea un déspota, sus hijos no pueden apropiarse del poder que hay en ella para tomar autoridad. Ahora, un hijo que no se sujeta a su madre es un hijo maldecido. Escuche lo que le digo. Hay una historia en las Escrituras, y acá vas a entender uno de los principios espirituales que produce esclavitud o que produce adicción. Hay una historia en las Escrituras que es cuando Noé
se embriaga. Él se embriaga por X motivo, no voy a entrar en ese tema. Pero él se embriaga y queda desnudo. La desnudez habla de la misma condición de Adán. Cuando Adán peca queda desnudo, cuando Noé peca queda desnudo. Y ocurre algo interesante. Viene uno de sus hijos, Cam, y cuando lo ve desnudo, se burla de él y va a buscar a sus hermanos para hablarle de la condición de su padre. Ese hijo deshonró a su padre. Ese hijo deshonró la autoridad. Ese hijo desafectó la autoridad que tenía por sobre él. ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Cuando Noé se entera, maldice la generación de Cam. Desde entonces, todos los descendientes de Cam siempre fueron esclavos. La esclavitud es la condición que te pone bajo la sujeción de algo que no podés gobernar. Voy de nuevo. La esclavitud es la condición que te pone bajo la autoridad de algo que no podés gobernar. Entonces vos empezás a evaluar, porque hay muchachos que están sujetos a la esclavitud de las drogas. Y si vos estudiás su historia familiar, son chicos que se rebelaron contra sus padres. Pero no solo eso, son madres que se rebelaron a sus esposos y son padres que se rebelaron a sus padres. Ahora sus hijos reciben la maldición de la rebeldía. La sociedad no te va a hablar de esto, pero en el espíritu opera así. Resulta que ¿qué es deshonrar a tu padre? ¿Qué es hablar de la desnudez? Vos de repente te enterás que tu pastor cometió un pecado, va y se lo decía a tu amigo. ¿Viste que el pastor el otro día estuvo hablando del libro de Enoc? Y el libro de Enoc no es bíblico. ¿Te parece una vergüenza, no es cierto? ¿Viste que el pastor el otro día la retó a su hija en público? Qué vergüenza, ¿no? ¿Viste que el líder que yo tengo está comiendo mucho últimamente? Estoy hablando. También hay otras situaciones. Se dice que hay una mujer en discordia acá. Yo te digo nomás para que estemos orando, ¿viste? Se dice, no estoy hablando de esto. Pará. Descubrir la desnudez del que te da autoridad no te da derecho. Yo quiero que vos entiendas, en el reino de los cielos a Dios no se le escapa nada. ¿Vos te pensás que Dios no ve el pecado de ese hombre? ¿Vos te pensás que Dios no ve el pecado? ¿Sabés por qué vos tenés que interactuar? Porque vos no crees que Dios vaya a hacer nada. Entonces, si vos tenés una autoridad, un jefe, un padre, un pastor, un líder, que no te gusta cómo es, aparece algo dentro tuyo que dice, Dios no va a hacer nada, así que algo voy a hacer yo, me voy a levantar en justicia. Y ahí te levantás como Eva diciendo, voy a ser igual a Dios, voy a ponerme en la posición de Dios, voy a tomar el rol de juez, voy a tomar el rol de gobierno y voy a sancionar esta situación. Hay personas que me dicen, ¿qué hago si de repente tengo un pastor que es un pecador empedernido y no se arrepiente? Váyase de la iglesia. Si usted no lo va a sacar, el que lo saca va a ser Dios. Punto. Pero es que, ¿qué pasa con toda esa gente que está ahí? Que se vayan todos. Entonces le voy a decir a los hermanos que se vayan, no, usted no puede hablar con nadie porque usted se está levantando en motín. Eso es rebeldía. La rebeldía es cuando usted atenta contra la autoridad. Te vas a encontrar peleando contra Dios, no contra el pastor. No cometas esa estupidez porque Dios va a venir contra tu vida. No cometas esa tontería porque Dios va a venir contra tu vida. Yo conozco gente que está vagando de iglesia en iglesia por los pecados de pastores que tuvieron. Tuvieron pastores que cometieron pecados, no toleraron el pecado y empezaron a ir de iglesia en iglesia porque hablaron, maldijeron, se levantaron contra sus pastores y ahora están malditos yendo de iglesia en iglesia sin saber sujetarse a un lugar. Esa gente no crece ministerialmente, no crece económicamente, no crece administrativamente, no crece con sus hijos. Es gente que está boyando por la vida. Vos lo ves, en un año está en una iglesia y ahí anda boyando, tratando de adaptarse a la iglesia. Lo ves a los 5 años y anda boyando en la misma situación. ¿Por qué? Porque no entendió el principio de la sujeción.
Romanos 13:1, sométase pues toda persona, toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Claro, ahí aparece un problema. La gente empieza a decir, ¿cómo sométase? Uno lee en el diccionario la palabra sometimiento, es una palabra fuerte. Someterse significa prácticamente dejarse humillar por el otro. Pero acá hay un error muy grueso. Yo de hecho exhorto a que se cambie esta palabra. Romanos 13:1, la palabra someterse significa, no es exactamente lo que nosotros entendemos. Lo tenía anotado por acá. Te lo leo. Acá está. Romanos 13:1 dice, debemos someternos a las autoridades. La palabra someterse en este pasaje significa jupotazo, o jupotazo, o jupotazo, qué sé yo. Una palabra griega que significa sujetarse. Escuche, ¿qué significa la palabra? Ahora, hay una diferencia entre someterse y sujetarse. Vení, Darío. Sometimiento. Entonces yo le digo, sometete, soy la autoridad, soy el pastor, vení conmigo, te digo, vení conmigo. ¿Estás bien? Pacolmo no durmió, está toda la noche con los perros y todo. Lo tengo débil, así que lo aprovecho. Ahora vamos a hacer la sujeción. Sujeción es muy diferente al sometimiento. No, claro. Sujeción es al revés. Él se sujeta. Entonces, con las dos manos. Se sujetó. Yo digo, voy para allá. Y él está sujeto. Pero fíjense, él está sujeto. Es una decisión de él. Él decide. No hay fuerza. Ya es suficiente. Es una decisión de él. La sujeción es algo voluntario. Sujétese, dice la palabra. No dice sométase. Porque someterse es fácil, es decir, si el pastor no me somete, yo hago lo que quiero. Si tenés un pastor que es medio... no hace nada, pues bueno, mi pastor no me dijo nada. La sujeción es diferente. La sujeción habla de tomarme voluntaria y activamente sobre la vida de la otra persona. ¿Qué va a hacer el pastor? ¿Para dónde va? Voy a ir para allá. Lo acompaño. Vive Dios y vive mi alma, que no lo dejaré. Esa era la posición de Eliseo con Elías. Elías estaba por ir. Y Eliseo dice, sé que mi Señor se va a ir, necesito esa unción. Entonces, ¿qué le dice Elías? Le dice Elías, pídeme lo que quieras porque me ha servido muy bien. Y Eliseo le dice, dame una doble porción de lo que opera en vos. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Porque en realidad, claro, Elías sabía, escuchen esto porque es tremendo, lo que Elías sabía es que el Espíritu no se daba en porción. Elías sabía que el Espíritu estaba y que la porción que vos podías tomar era la porción que vos abandonabas. Es decir, yo puedo tomar del Espíritu todo lo que yo no soy. Voy de nuevo. El Espíritu de Cristo es el mismo para todos. No es que yo tenga una doble porción o una triple porción. Elías sabía que el Espíritu estaba. Para que él pudiera tomar mucho del Espíritu, el vaso de Elías tenía que estar bien vacío. Para que Eliseo pudiera tomar una doble porción de lo que tenía Elías, él tenía que ser más humillado que Elías. Porque la forma en la que vos vacías tu vaso es la humillación, el quebrantamiento, la humildad. Eso vacía tu vaso del orgullo, de tu altivez, de subirte a la posición de ser como Dios. Entonces, ¿cuál es el proceso que empieza Eliseo? Un proceso de sujeción. Se mueve para allá Elías y Eliseo va para allá. Y le dice a Elías, te vas, me cansaste, me hartaste, déjame. Lo humilla. Y Eliseo, vive Dios y vive mi alma que no te dejaré. Va para allá. Y Elías, déjame en paz, basta, salí. Y yo me lo imagino a Elías en lugares muy íntimos, así, y Eliseo le abre la puerta y le dice, déjame en paz. Y venían los otros profetas y le decían a Eliseo, ¿sabías que Dios te lo va a llevar a tu Señor? Porque eran profetas, decían, ya lo sé, déjenme. Lo humillaban continuamente y él decía, vive Dios y vive mi alma que no te dejaré. Vive Dios y vive mi alma que no te dejaré. Vive Dios y vive mi alma que no te dejaré. Y en un momento determinado le dice, mira, si vos vieres cuando yo fuera arrebatado, vas a recibir el manto, la unción. Y Eliseo estaba, no lo soltaba, se había sujetado. Y en ese momento aparece un carro de fuego y un torbellino se lo lleva Elías.
Y Eliseo, viendo esto, recibe. Padre mío, y su gente de acá. Ay, me emociona pensar en eso. Clamando, Señor, Señor. Se le iba el papá espiritual. Se había sujetado. Elías debe haber tenido un humor. Yo me lo imagino un tipo duro. Y si, ¿de dónde sacas eso? Lo mandaron a buscar, le dijo no, le pidieron por favor y mandó fuego del cielo y los consumió. ¿Sabías esa historia? Elías está sentado, el tipo lo mandan a llamar. Cuando vienen los soldados, dice, venimos a llevarte con el rey. Que descienda fuego del cielo. ¡Puf! Se los comió. No era muy mansito, o sea, cuando le iba a pedir algo a Elías tenía que pedírselo cuando estuviera con las buenas. Debe haber sido bastante al estilo Pablo. Que no vaya yo personalmente, decía Pablo. Voy a ir con el poder del Espíritu Santo. Sujetarte tiene que ver con tu decisión de aferrarte a algo que es autoridad. No tiene que ver con estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que está haciendo la otra persona. ¿Usted cree realmente que si Dios quiere levantarlo, un hombre, un empresario, un jefe, un presidente, un pastor, un líder, puede impedir que vos te manifiestes? Recordemos la historia de David. La palabra de Dios demuestra cómo David tuvo que aprender obediencia para poder llegar a ser rey. ¿Saben? Si vos querés ser rey, si vos querés dominar, si vos querés tener autoridad, vas a tener que aprender a sujetarte. Personas que de repente no saben por qué las áreas de su vida de salud están desafectadas. Oiga, yo no sé por qué estoy tan mal de salud. Yo te puedo decir por qué estás mal de salud. Porque no has cuidado los consejos de personas que tienen autoridad sobre vos. Entonces estás comiendo mal, estás comiendo insano, no estás haciendo el desarrollo de tus actividades físicas como debieras. No te importa, has perdido la importancia sobre la palabra de autoridad que venía sobre tu vida. No te sujetaste a esa palabra y ahora estás renegando con el tema de la salud. ¿Y por qué estoy tan mal económicamente? Yo te puedo garantizar que en algún momento o maldeciste a tu patrón, o maldeciste a tu jefe, o maldeciste al gobierno por los impuestos que pagás, o no pagaste impuestos, o robaste algo. En algún punto te saliste del diseño de Dios, porque el diseño de Dios no es que el mundo te gobierne, sino que vos puedas gobernar al mundo porque desde su reino todo es impartido. Esta era la situación de José. José era un hombre que tocaba y todo se convertía en oro. Era tremenda la historia de José. A José lo meten... Él nace en cuna de oro, porque él nace y su padre ya lo amaba cuando él nace. Le regalan un manto de colores. Sus hermanos le empiezan a tener bronca, pero él siempre es sujeto a su padre. En un momento determinado lo tiran a un pozo. Vos dirás, listo, ahí se acabó José. No, vino unos esclavos, lo sacaron del pozo. Lo sacan del pozo, lo venden a los egipcios. Se lo venden a los egipcios, el tipo termina siendo jefe de los carceleros. Luego termina siendo jefe de la casa de uno de los encargados del faraón. Luego lo mandan de vuelta al pozo. Luego del pozo lo pasan al palacio. En el palacio todo lo que tocaba le iba bien. No había poder de los hombres que pudiera ocultar a este hombre. O sea, estaba en lo más profundo de una mazmorra. Se habían olvidado de él todos los seres de la tierra. Pero en ese momento viene un ángel de Dios, toca el corazón del faraón y le dice, mandá a llamar a José porque él va a poner claridad en tu corazón. Hay un momento en la historia de la humanidad donde Dios te saca del anonimato y te pone solamente en función de rey. Ese es el momento donde vos empezaste a entender de que te había sujetado la autoridad que Dios te había dado. Pero cuando vos te mantenés oculto detrás de tu propio conocimiento, cuando vos te mantenés oculto detrás de tu propia idea de ser como Dios, de dialogar con la serpiente y decir, oigan, yo conozco esto, yo sé cómo se hace, ¿por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué no lo podemos hacer de esta otra forma? ¿Por qué no podemos? Esa maldición que tenemos los seres humanos es lo que nos hace a nosotros ser tan diferentes a Dios, tan diferentes a Jesús. Jesús nunca hubiera dicho, Señor, ¿por qué haces así esto? Señor, yo te propongo que lo hagamos de otra manera. Ese es el pensamiento, y escuche, lo voy a decir con mucho cuidado, ese es un pensamiento muy humano. Yo entiendo que entre nosotros nos tengamos que poner de acuerdo porque no hay capacidad madurativa entre nosotros. Pero el pensamiento democrático lo llevamos a todos los niveles de nuestra vida espiritual y no es así. No es así. No creo que estemos en condiciones de tener un rey o de tener un gobernante único sin un sistema como el que tenemos. No, no lo creo. Pero tenemos que entender que en el reino de Dios, en el gobierno del reino de Dios, las cosas no son democráticas. Las cosas son por un sistema de reinado. A vos te queda confiar o irte, punto. O confías o te vas. Oiga, pero no van a cometer errores, miles de errores van a cometer.
Y entonces no te toca a vos resolverlo, ni siquiera al pastor le toca resolverlo. Dios es el que saca el trigo y la cizaña. El único motivo por el cual una persona se levanta contra la autoridad es porque no cree que Dios puede intervenir en ese momento. Y eso es desconfianza plena en lo que Dios puede hacer. Si no, no tenés otro motivo. El problema radica en que si no tenés autoridad y estás fuera de la autoridad, no tenés poder. Si no tenés autoridad, no tenés poder. Y el poder, acá viene el tercer eslabón, tenemos autoridad, poder. El poder permite el orden. El poder permite el orden. Autoridad, poder, orden. El poder permite el orden. El orden es la forma en que las cosas producen. Las piezas de un motor en orden van a hacer que el motor ande. Una instalación eléctrica en orden va a hacer que la instalación funcione. El orden permite la funcionabilidad de la vida. Es el diseño. ¿Qué es el orden? La forma en la que Dios diseñó las cosas. De nuevo, orden. ¿Qué es orden? La forma en la que Dios diseñó las cosas. ¿Cuándo yo no puedo tener orden? Cuando yo invento mi propia autoridad. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Aarón, un sacerdote que tenía mucha autoridad en el pueblo de Israel, él tiene 2 hijos, Nadab y Abiú. Y estos hijos se rebelan contra la casa de Aarón, contra la casa de Moisés, y empiezan a decir, ¿acaso no está Dios también con nosotros? ¿Acaso no podemos nosotros también gobernar el pueblo? Porque el que era sacerdote gobernaba, y el que gobernaba tenía mucho poder. Tenía mucha influencia, no tenía el poder de dar vida, porque luego esto cayó. ¿Saben lo que ocurrió? Encendieron un fuego extraño y fueron consumidos. Ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo del otro lado. Entonces de repente un pastor sale de una iglesia y yo voy a abrir mi propia iglesia. Él abre un fuego extraño, nadie lo levanta, nadie lo llama, nadie lo envía. Abre una iglesia, son 20, 30, 40 personas, aparece el adulterio, aparece la fornicación, aparece la inmundicia, le agarra una enfermedad, se tiene que ir de urgencia a algún lado, empiezan a deprimirse, no saben por qué. Dice, ¿por qué me pasó todo esto? Si estoy haciendo lo mismo. Es que no se trata de tu acción, se trata de tu corazón. Estás fuera de orden. Lo único que produce vida, funcionabilidad, es el orden. Autoridad, poder, orden. Autoridad, poder, orden. Si estás fuera de orden, si no tenés tu vida ordenada, si hay cosas en tu vida que no están ordenadas, es porque no hay autoridad. ¿Por qué esta palabra siempre es tan difícil y tan resistida, che? Si pudieran verse la cara, muchos están durmiendo. Nunca pasa esto. Eso es un espíritu de engaño. Y vos pensás que es sueño, cansancio. Tengo que exhortarte, tengo que llamarte la atención. Porque yo sé que esta palabra va a traer vida a tu vida. Yo sé que en la medida que vos empieces a tener revelación de aquellas áreas en tu vida en la que estás siendo como Eva, en la que estás entrando a ser como Dios, querés ser como Dios, querés operar como Dios, va a traer sobre tu vida maldición. Pero en el momento en el que vos te sujetes, en el momento en el que vos digas, bueno, esta área de mi vida, ¿qué área? Lo económico, listo. Empezá a bendecir a tu jefe. ¿Sabes por qué hay gente que no progresa? Porque vive maldiciendo a sus jefes. ¿Cómo podés maldecir a tu jefe y pretender crecer económicamente? ¿Sabes la cantidad de gente que conozco que pasó de trabajo en trabajo, no se adecua nunca a ninguno? Un hijo de Dios, alguien del estirpe del reino de los cielos, es alguien de confianza. Esa era la situación que tenían los esclavos en la época de Pablo. Pablo nunca dijo que la esclavitud se aboliera. Yo no estoy a favor de la esclavitud, pero Pablo no estaba de acuerdo con que la esclavitud se aboliera. Él hablaba y había algunos hermanos que literalmente eran esclavos y le decía, sujetate a él como si fueran tus jefes. Sujetate como si fueran tus amos. Como sirviendo al Señor. Si vos tenés un jefe, tratalo con honra, tratalo con dignidad, tratalo como sirviendo al Señor, porque es alguien puesto por Dios para bendecir tu vida. Es que me paga una miseria. Deja que Dios haga justicia, no seas vos el que lo maldiga con tu palabra, porque te pones a la altura de Dios. Entonces te salís de orden y Dios no puede bendecirte.
Deja de maldecir al presidente, deja de maldecir al gobernador, deja de maldecir a los que no te pagan el sueldo que vos merecés, deja de maldecir a las personas, porque en el momento que maldecís, te salís del lugar, te pones a la autoridad de Dios, te pones al lado de Dios y dejás de ser una persona sujeta. Ahora, eso no significa que te pasen por arriba, no señor. Un hombre como José no lo pasaban por arriba, él era una persona sujeta, pero levantaba su voz al cielo y Dios decía, no se metan con mi hijo. En el momento en el que vos te sujetás, tenés que saber que también tenés un ejército de los cielos que está a tu favor. Vos tenés que saber que en el momento que te sujetás, Dios oye tu oración y envía ejércitos en tu favor, porque en ese momento estás alineado al diseño de Dios. Y cuando Él ve un corazón humilde y quebrantado, Él lo pone en autoridad. Pero nos quedamos con la idea de que Dios no va a hacer absolutamente nada. Entonces maldecimos a nuestros padres porque nos dieron una mala crianza, maldecimos a nuestros líderes porque vemos de que ellos no nos están dejando desarrollarnos en el ministerio. Oigan, alguien que está fuera de orden no sirve en el ministerio, estorba en el ministerio. Es por eso que necesitamos empezar a entender que para ser y funcionar desde Cristo tenemos que estar alineados. ¿Saben? Jesús vino a la tierra con un solo propósito, aprender obediencia. Y por lo que padeció, aprendió obediencia, dice la Biblia. La obediencia es la única situación que a vos te permite quebrantarte y humillarte. Yo recién les decía, nadie puede llegar a la cruz. Hay una sola forma de ejecutar muerte. ¿Sabes cuál es? Sujetándote. ¿De qué otra forma, explíquenme, una persona puede morir a su orgullo? Quebrantándote en tu casa y llorando en privado. Eso no es humillarse. Pero sujetate a alguien y vas a ver cómo tu corazón cambia. ¿Sabes por qué llegamos a la ancianidad? ¿Sabes por qué Dios permite? ¿Sabe? Fíjense, yo tengo un entendimiento en el diseño de la vejez. ¿Saben por qué Dios permite que lleguemos a viejos? Porque Él permite quebrantarnos. Porque la vejez produce quebranto. La vejez produce que las personas te guíen. En la vejez se te va la fuerza. En la vejez se te va el poder. En la vejez viene otro con más ímpetu que vos y te dice por acá, por allá. Te toca hacer una cola y vos recordás tus días de vigor, tus días de gloria, tus días de potencia, tus días de poder. Y vos decís, y ahora estoy acá como alguien débil. Y el Señor te dice, bienaventurado que podés llegar y podés humillarte. Sé humilde porque vengo yo en tu favor. Sé humilde porque vengo yo en tu defensa. Porque no hay un solo hombre en la tierra que no tenga y no vaya a pasar por esta condición. A menos que Dios no le permita la condición de humillarse y lo lleve mucho antes que llegue a la vejez. Todos en un momento de su vida van a ser quebrantados. Este vigor que yo tengo para predicar, esta fortaleza que tengo en mis brazos, esta fortaleza que tengo en mis piernas, este ímpetu que parece que tuviera, va a haber un momento, si Dios me permite, va a haber un momento donde ya no va a estar. Y voy a necesitar que otros me lleven y me voy a humillar y me voy a quebrantar. Y si ellos son sabios, me van a honrar. Si no son sabios, lo mismo. Voy a ser quebrantado y voy a ser humillado. Mucho más todavía, porque es necesario que el hombre se quebrante y se humille antes de entrar en la presencia de Dios. Por eso, amado, lo que hoy vengo a decirte es, si en algo no estás progresando, yo te exhorto a que repases cómo estás con tu autoridad. ¿No progresas en tu matrimonio? ¿Cómo estás en tu autoridad? ¿Tus hijos se rebelaron contra vos? ¿Cómo estás en tu autoridad? ¿Tu economía no está funcionando? ¿Cómo estás en tu autoridad? Porque esto no es un diseño de hombres, esto es un diseño de Dios. Esta es una de esas palabras que nadie dice muchos amenes, sino que adentro tuyo aparecen un montón de preguntas. Son de esas palabras que te aparecen inquietudes como ¿y qué pasa si me maltratan? ¿Y qué pasa si hacen cosas malas contra mí? ¿Cómo tengo que operar? ¿Cómo tengo que comportarme? Pues bien, hay muchas respuestas para todo eso, no la vamos a hacer ahora. Pero quiero decirte que tan solo si confiaras en Dios, Él hará. Si confiaras en Dios, Él hará. No hay muchos patrones en las Escrituras que nos digan cómo comportarnos ante distintas circunstancias. Simplemente hay patrones fijos. Hombres, sujétense. Todos los jóvenes, sujétense a sus ancianos, a sus pastores. Sujétense unos a otros. Sujétense. Sean humildes. Reciban esa autoridad dada por el Padre sobre las personas indicadas. No te levantes en tu propio ministerio, no te muevas en tu propia fuerza, no construyas tu propia Babel con tus hijos, con tu economía, con tu salud, con tu diseño. No construyas tu Babel, porque cuando no sepas cómo avanzar es porque Dios va a estar deteniéndote. La confusión es producto de estar levantando una Babel. La confusión es producto de estar levantando una Babel.
En el nombre de Jesús quiero orar para que tus ojos sean abiertos en este tema. Este va a ser uno de los temas que quizás más vayamos a trabajar. Voy a volver a trabajar este tema, voy a volver a soltártelo. Esto produce mucho dolor en muchos corazones porque hay gente que por naturaleza tiene una tendencia rebelde así. Y esto está costando mucho tu corazón y tu vida. Tus hijos no pueden seguirte. Tu padre ha sido rebelde y ahora vos aprendiste de esto. Hay un pensamiento liberal muy particular en nuestra sociedad. Pensamientos, tenemos dos extremos, ¿no? Dos extremos de pensamientos, lo que dicen el izquierdismo, el derechismo. Algunos me dicen, ¿vos sos de izquierda o de derecha? Yo soy de arriba. Ni de izquierda ni de derecha, no existe eso para los hijos de Dios. Nosotros somos de arriba, estamos por sobre todo el sistema. Centro izquierda, centro derecha, todo eso es manipulación del hombre. Los derechos humanos, todos tenemos derechos humanos. Escuche lo que le digo, tengo una noticia para darle. No existen derechos humanos por sobre los derechos de Dios. Los derechos humanos están por debajo de los derechos de Dios. Y diga quien lo diga, lo voy a levantar acá y en cualquier parte de esta tierra. No hay derechos humanos cuando no respetas los derechos de Dios porque te salís de ser un humano. Un humano es un ser creado por Dios. Por lo tanto, todos debemos sometimiento. No a un hombre, no a un hombre. Con esto no estoy diciendo tenés que sujetarte a mí, o a algún pastor, o a algún apóstol. El Señor te dirá quién. Porque ese también es el otro extremo, Esto da para hablar mucho, es el otro extremo. Sujétense a mí, tienen que sujetarse todo a mí. Y se arma un escalonado piramidal estilo papado que distorsiona mucho la verdad. Es una pirámide, es una Babel. Y eso no tiene nada que ver con el diseño de Dios. El diseño de Dios no es un papado. El diseño de Dios tiene que ver con sujetarnos unos a otros para que nuestro corazón no sea como el corazón de una Eva que quiso ser igual a Dios y quiso opinar y quiso comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada vez que vayas a pensar lo bueno o lo malo de una persona y juzgarla en tu corazón, recordá que vas a estar comiendo del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y en ese momento no haces otra cosa más que volver todo al comienzo, todo al Edén caído. Te exhorto a que eso no pase, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie en esta hora. Quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir a todos los que nos están siguiendo por internet. No es una palabra que vaya a ministrarte. No voy a orar para que te quebrantes, ya lo hicimos. Voy a orar para que tengas luz, para que esta palabra te estorbe, para que esta palabra produzca vida en tu vida y que no se quede simplemente allí como un elemento más. Voy a orar para que Dios te hable en sueños y hable a tu corazón, para que sepas y conozcas cuáles son los puntos de rebeldía en tu vida. Que el Señor te dé luz en el nombre de Jesús. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a